Bien, estamos un domingo más en la sección, en el espacio filosófico que hemos creado los domingos, ¿no? Entonces, bajo el título Filosofía y Actualidad. Está sirviendo, creo, pues para hacer un análisis, para mirar al trasluz la civilización en la que estamos. Las civilizaciones, al fin y al cabo, son algo así como coreografías colectivas, son como obras de arte colectivo que requieren, entiendo, un permanente sentido crítico, un permanente esfuerzo creativo, un permanente esfuerzo o ilusión, ¿no? de mejora. Es como si tuviéramos todos entre manos una especie de figura de arcilla, de colores, ¿no? Y vamos moviendo las manos para que eso que vamos creando, la civilización, la cultura, pues esté a la altura de nuestros sueños, a la altura de lo más alto del ser humano. Entonces, el tema de hoy, lo habréis visto en la presentación, lleva por título um, la, la plaga, el misterio de la plaga creciente de palabrotas, ¿no? Y es un análisis filosófico. Primero, es una parte de una emoción personal, de una sensación personal, de un rechazo, una vez más, y es que vengo observando a lo largo de los últimos años, pues que ha ido subiendo misteriosamente, vamos a intentar descubrir el misterio, ha ido subiendo y se ha ido normalizando en el lenguaje intersubjetivo, en el lenguaje que se reproduce en las obras de arte, cinematográfico, en las composiciones esas que llamamos o se llaman programas de televisión. Se ha ido normalizando la incorporación creciente de las palabrotas, digamos, de palabras que son entendidas como malsonantes y que de alguna forma, y a pesar de que yo creo que no me he criado en un convento o nada parecido, y a pesar de que tampoco tengo 10 o 12 años, la verdad es que a mí personalmente me producen un rechazo enorme, un gran shock. Entonces, hay dos opciones. Una opción sería adaptarse, darlo por válido, digamos, dejarse arrastrar de una forma acrítica por las corrientes, ¿no? Las corrientes colectivas, sin más, y decir, bueno, pues tendrá que ser así. Y otra opción, creo yo, es una opción crítica, una opción de no normalización y además, digamos, intentando profundizar, y para eso no hay nada mejor, entiendo yo, que la potencia de las cámaras filosóficas, es decir, profundizar en qué puede estar pasando, es decir, de qué es esto un síntoma, por qué es necesario, por qué tienen que tenerlas. Yo pienso ahora mismo, por ejemplo, en una serie, yo qué sé, americana de los años 90, ¿no? Del siglo pasado, puede ser Friends, por ejemplo, ¿no? Y que en la que se plasman muchos arquetipos rompedores en temas sexuales, temas de familia, etc. Pero es difícil encontrar, bueno, yo no recuerdo que apareciera pues ninguna palabrota. En inglés es casi siempre la misma, ¿no? La que se utiliza, que es muy aburrida, por otra parte, ¿no? Y sin embargo, pasados los años, parecería que es imposible que salga un producto cultural de este tipo sin una constante presencia de palabras malsonantes, palabrotas. Parecería que los personajes están como atormentados, parecería que acaban de salir o de ingresar en una cárcel o en un lugar de tortura. Habría como una especie de acidez colectivizada, que en esa acidez, en ese estado de rabia contenida o no sé qué, pues estaría constantemente en el exabrupto
bueno, pues eso, en una especie de mezcla entre blasfemia, etc. Desde el punto de vista estético, a mí personalmente me produce, lo veremos ahora, con los autores que he traído, me produce una mezcla, ya lo habéis visto en la presentación. Por un lado, a veces veo simplemente zafiedad, falta de educación, falta de respeto, ¿no? Por otra parte, a veces veo también una especie de... Veo que podría ser síntoma de lo que podríamos llamar una adolescentización de nuestra sociedad, algo así como que se habría llenado como de... el adolescente, yo tengo un adolescente y es una maravilla, pero una de las cosas que tienen es que sería como una especie de rabia, como de malote, como de enfrentado permanentemente a no se sabe qué sistema o qué cosa, ¿no? Entonces habría algo también casi infantil, en el peor sentido de la palabra infantil, ¿no? Que se le habría dado incluso un elemento casi hasta erótico, pues así, hablar como así, todo tan roto, tan. Entonces, esto por un lado, y por otro lado, como lo habéis visto también en la presentación, tengo la sensación de que tiene también un elemento de mercadotecnia, simplemente. Parecería que es que se meten determinados ingredientes de este tipo en las series, en las películas, etcétera, como si fuera, pues eso, que hay que meterlo por recomendación de los expertos de marketing. Parecería que eso es lo que tiene más tirón, lo que está más cercano, lo más rompedor, lo más cool, lo más sexy, ¿no? También ocurriría, creo yo, sobre todo en programas de televisión y las conversaciones ya en las redes sociales, en las conversaciones, digamos, en los foros más privados, no sé cómo llamarlo, una reunión entre amigos o incluso en los restaurantes o viendo el fútbol o lo que sea, parecería que considero, se ha subido el nivel de las expresiones absolutamente, vamos, zafias, bárbaras, sacrílegas, una cosa muy normal, además siempre con una referencia y con una incorporación de las mujeres también, que antes quizá no estaban tan ahí, pues una referencia siempre a la genitalidad, lo cual pues también habrá que investigar, ¿no? Porque las palabrotas tienen ese componente genital, ¿no? Que hay ahí, nos apoyaremos quizá en Nietzsche, ¿no? Entonces, también habría una necesidad de formar parte de grupos que a su vez que estarían presionados para sentirse cada vez más como de gente llana, ese mito de la gente de la calle o el pueblo, todo eso. Y habría incluso, creo, determinados personajes públicos y personas, artistas, etcétera, que habrían encontrado en eso una forma de dejar claro que ellos sí que estarían cerca de la gente pura, la gente del pueblo, la gente que no es la gente que no ha sido depurada por la educación digamos, maleada por la educación, que no es de las élites, sino de la gente de abajo, los oprimidos, los puros, los inocentes. Entonces, todo esto, esa populización, esa chabacanización del fenómeno social, porque la sociedad, al fin y al cabo, la interacción humana es un fenómeno fundamental en el que estamos todos incardinados. Entonces, sin duda, yo creo que entiendo que el diagnóstico puede ser correcto, ya veremos luego si os parece bien en el debate, pero sí es verdad que ha subido el nivel de una forma impactante y alguna razón de ser tendría que, tiene que haber alguna razón de ser, ¿no? De todo esto. No sabemos hasta dónde llegará. También ese ambiente de rebeldía, como de enfado, como de rabia, parecería como que estaría en la línea de esa especie de desencanto, ¿no? Estoy como desencantado de los poderes públicos, de las élites, de los no sé qué. Y por otra parte, en determinados sectores que tradicionalmente habían sido ubicados por educación, por colegios, por lo que sea, por lugares sociales, también a su vez habrían incorporado en sus formas de hablar, en sus formas de hablar en privado, con los amigos, etcétera, habrían incorporado
estas profanaciones del lenguaje, por así decirlo, porque les daría un punto cool, moderno, para no parecer demasiado elitistas, etc. Al final el espectáculo es un espectáculo, creo, grotesco y creo que es una flojera, ¿no? Yo creo que con los autores que os he traído quizás pueda quedar más claro esto. En cualquier caso, como ya he dicho al principio, mi rechazo es absoluto. No, hombre, no lo prohibiría ni muchísimo menos, pero sí una llamada de atención. A veces me veo involucrado en grupos de personas y no doy crédito cuando empieza a aflorar el nivel de las palabrotas y las expresiones, mucho nuevo, insisto, en mujeres, con referencias a su propia genitalidad incluso, una forma muy radicalmente obscena, muy radicalmente agresiva, que parecería que es una cosa normal. A mí no me lo parece. Creo que el lenguaje es algo muy serio, creo que es un hábitat sagrado que tiene que ser sacralizado. Y para esta idea fundamental, para esta llamada a la atención que estoy haciendo, voy a empezar con el primero de los apoyos. El primero de los apoyos, para los que me leéis hace años y seguís mis cursos, pues os voy a hablar de algo que os he hablado 1000 veces, pero no porque os haya hablado 1000 veces va a dejar de ser algo importantísimo, ¿no? Y es el valor, el lugar que tiene la palabra, el lenguaje, para la tradición védica, la tradición de la India antigua, en los Vedas, y concretamente en el Rig Veda, ¿no? El Rig Veda, que es el Veda de los himnos, es quizá el más antiguo, quizás es el Veda que se cantaba ya probablemente en sus primeros orígenes de la civilización indo-irania, en el valle del Indo. Estaríamos a lo mejor remontándonos al siglo XV antes de Cristo. Por tanto, estaríamos en 3500 años. Ahí ya aparece un himno y quien habla en el himno, aunque lo haga a través del sacerdote o del que canta o del que sea, o del brujo, el himno es el 10.125 del Rig Veda y en él la palabra habla. La palabra es una diosa, el lenguaje toma conciencia de sí mismo, se da cuenta de la relevancia absoluta que tiene en la existencia humana, en el sentir humano, en el vivir humano. De hecho, humano y vivir son palabras interconectadas en un sistema en el que estamos nadando todos. Y ahí la palabra, Vak, lo que dice es algo así como, ellos no lo saben, se refiere a nosotros, ellos no lo saben, pero viven en mí, viven en mí. Es como si fuera nuestro agua, como si nuestras mentes fueran peces. Bueno, mejor vamos a poner que son delfines, ¿no? O si queréis orcas, lo que queráis, o pulpos. Y vivimos, ¿dónde vivimos? Sin verlo. Estamos viviendo, respirando, todo lo estamos haciendo en el lenguaje. Entonces, desde esa concepción ya tendrá la tradición védica, la tradición filosófica de la India antigua, llegará incluso a ubicar, ¿no? La palabra en lo sagrado, pondrá sílabas. Por ejemplo, Brahman, ¿no? El concepto de Brahmans, que es en origen es plegaria, es lenguaje, es encantamiento a través del lenguaje. Ahí se va a llevar la realidad absoluta, el Dios profundo de todo. Es decir, desde esas perspectivas, creo que desde esas perspectivas nos vemos obligados a contemplar el fenómeno del lenguaje en todas sus manifestaciones, incluso en la propia calle, como una sustancia determinante, una sustancia en la que se respira y se vive. Claro, desde ahí podríamos decir que si ese hábitat, ese gigantesco océano donde estamos nadando con nuestras mentes y nuestros corazones unidos, ¿no? Si eso lo llenamos o si aumentamos el nivel, los niveles, porque siempre habrá, lógicamente, pero si subimos de una forma irresponsable los niveles de basura, podríamos decir, ¿no? De plásticos, si queréis, de residuos psíquicos, si va subiendo esto, pues evidentemente se va a hacer muy desagradable. Eh, eh,
respirar, nadar en esto que es el lenguaje. Fijaos que el vínculo que tenemos ahora mismo vosotros y yo es un vínculo que está ocurriendo en ese prodigio. Estoy generando una especie de secuencia, ¿no? de frases en un mundo que reconocéis, de símbolos, etc. Estoy teniendo la osadía de mandar a vuestros cerebros, a vuestras almas, a vuestros corazones, estoy mandando mis constructos de frases. Evidentemente es relevante lo que está pasando. Y por tanto, me refiero que habrá que tener una delicadeza, una deferencia de la relevancia de lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, si queréis, desde el Rig Veda, desde ese valor esencial, crucial, que la tan admirada, con razón, civilización védica ha dado a la palabra, al lenguaje, desde ahí podemos decir que si es nuestro hábitat, si es el mundo, pues me parece que la emisión constante de, digamos, de profanaciones o en cada cultura hay lo que se entiende por una palabrota, no es fácil decirlo, pero vamos, lo que en general se reconocería como una especie de excremento, de cosa que queda ahí en el acto de la comunicación y que en general, insisto, la causa, o sea, el momento psíquico previo de ese vertido estaría, por así decirlo, dentro de los procesos psíquicos menos bellos de la condición humana, sea la rabia, sea la falta de respeto, sea la tristeza, sea como diríamos, la falta de madurez, ¿no? Una especie de adolescentización permanente, ¿no? Entonces, el siguiente apoyo que creo que puede sernos útil para acometer algo que, insisto, es más relevante de lo que parece, en mi opinión, es Nietzsche, ¿no? Nietzsche es un autor que probablemente casi siempre está dentro de mis conferencias y de mis textos, con razón, son muchos años con él, leyéndole, sintiéndole, pensándole, y creo que además, a pesar de todas las sombras que tiene, tanto su obra como su vida, como todas, creo que está lleno de joyas. Y también hay joyas ahora que nos pueden venir bien. Yo creo que Nietzsche se le entiende muy bien si se ve el patos que hay detrás, la emoción que hay detrás de su filosofar, de su producción de frases, ¿no? Porque al fin y al cabo de Nietzsche no tenemos el olor de su piel, no tenemos qué se sentía al abrazarle, no tenemos nada que no sea, bueno, alguna foto, alguna imagen, y sobre todo lo que tenemos es su producción lingüística que está entreverada, que está entretejida en el patrimonio más, digamos, más excelso de la cultura de la humanidad, podríamos decir. Entonces, a Nietzsche se le entiende, creo yo, como una especie de médico. Él habla, de hecho, él habla así en ese sentido, más que un filósofo, él lo que hace está haciendo una especie de cruzada permanente, una cruzada poética, una cruzada de frases para, con esas frases, entrar, por así decirlo, en el Geist, en el alma humana, en la mente humana, y ahí dentro construir una especie de andamios de salubridad para que en todo momento se construya una especie de estado de conciencia en el que en todo momento estemos asomados a lo grande, a lo bello, al cielo azul, podríamos decir. Sería algo así como una permanente terapia contra la decadencia. La decadencia es cuando se cae uno, cuando uno se deja, se abandona. Es un concepto que me interesa mucho, ¿no? Interesa mucho. Yo recuerdo mi madre, por ejemplo, que murió de cáncer después de unos años difíciles. Una de las mensajes que me lanzaba, que eran muy buenos,
yo no quiero, no me puedo dejar. El concepto de dejar era muy interesante. Dejar era, bueno, en su concepto de vida, pues por supuesto que todos los días se iba a arreglar, todos los días se pintaba, yo qué sé, los labios, o se arreglaba el pelo, y seguía mereciéndole la pena cocinar o llamar o decirte que te quería, es decir, una especie de estar arriba siempre. Eso es una especie de, es la antítesis se podría entender como una antítesis al nihilismo, no estar de vuelta de nada, no hay desencanto. Si te parece poco encantador lo que hay, pues habrá que encantar más. Yo recuerdo que ella, que era profesora de Ikebana, del arte japonés, ella lo que hacía es siempre poner un centro floral mágico, maravilloso, en la casa para expresar a través de la máxima belleza, a través de los ikebanas, esas construcciones de flores tan maravillosas, expresar una especie de reverencia permanente, ¿no? Entonces, sería en un sentido nietzscheano una especie de que no nos venimos abajo, es decir, que la zafiedad, la desilusión, el desencanto, ¿no? Entonces, él de hecho, el nihilismo, la enfermedad, de hecho, él en sus obras, Nietzsche, constantemente, él lucha contra lo que él llama lo enfermo. Dice, y yo sé muy bien lo que es un producto decadente, porque dice, yo soy un enfermo, ¿no? Dice, yo mismo soy un enfermo. Yo tengo que luchar contra mi caída, mi decadencia. Y la decadencia es en todo. La decadencia incluso es cuando me abandono, cuando dejo de estar cuando mis frases, cuando la construcción de mis frases y las frases que transmite otra persona deja de ser un ritual, deja de ser un sacramento y se convierte en un revolcarse en el lodo con otro, lo cual es muy cómodo, por supuesto, a todos nos apetece de vez en cuando no podemos más, por problemas o por lo que sea, no digamos con un cáncer o con lo que sea, tirarnos al suelo, ¿no? Y en la más absoluta decadencia, ¿no? Me gusta mucho ese concepto porque viene de caerse, ¿no? Entonces, también desde Nietzsche se podría decir que el fenómeno, por ejemplo, esta de la chabacanización del lenguaje cotidiano, cultural, etcétera, también tendría algo sutil, de sutil ética esclavista. De forma que hay muchas manifestaciones culturales y muchos momentos sociales en los que parecería que hay como un estar todo el rato como gruñendo y como forcejeando contra el lenguaje, que al fin y al cabo es un lugar difícil, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Es un lugar, el lenguaje requiere, ¿no? Un constante construir correcto, gramatical, en fin, tiene eso aquel. Entonces parecería algo así como un patalear, romper, eh, eh, digamos, un patalear, un estar como gruñendo y enfadado contra el sistema. Y algo así como la moral del esclavo. El esclavo está siempre obsesionado, según la concepción de Nietzsche o de Ortega y Gasset, entre otros, algo así como que estaría siempre como que hay poderes, los de arriba o no se sabe, que le tienen oprimido. Y entonces él está como enfadado, maldiciendo, está como un adolescente enfadado en la casa porque no, el poder, ¿no? del hogar no le proporciona el paraíso que él se merece, ¿no? Entonces, ahí hay un punto también, ¿no? Una especie de y también en esa moral esclavista estaría la huida, ¿no? Porque es una de las características de la moral esclavista es la zafiedad. Es algo así como encontrar la paz en lo antiheroico, ¿no? Eh, encontrar los arquetipos más, digamos, más reconfortantes en aquellos que no me exigen absolutamente ningún esfuerzo y que además podrían legitimar mi propia zafiedad. Recordad una obra que siempre os recomiendo, que es El nacimiento de la tragedia, en Nietzsche, ¿no? Como él describe, como en la tragedia griega se pasa de un primer momento con Esquilo de llevar a escena los arquetipos heroicos, que son los que un poquito de envidia producen y exigen al ser humano, digamos, estar siempre arriba, ¿no? Y en el esfuerzo y en la ilusión y en tal,
y luego pues se habrían ido incorporando poco a poco los antihéroes, la zafiedad, la vulgaridad, y eso le habría dado al espectador un enorme confort, pero sería un confort de la decadencia, ¿no? Insisto, Nietzsche se entiende como un luchador contra el nihilismo, la decadencia, etc., ¿no? En esta línea, si queréis, podríamos entrar en Wittgenstein. Ya estamos en el siglo XX, para el que no esté acostumbrado o que no conozca estos autores. Bueno, estamos con un filósofo muy relevante del siglo XX, que tiene dos épocas. Se habla del primer Wittgenstein, del segundo Wittgenstein. Es alguien que proviene de una familia muy especial, austríaca. Curiosamente, él, en la Primera Guerra Mundial se alistó, quería, por determinadas razones, quería algo así como morir ahí peleando, igual que Nietzsche, el mito de la guerra. Y si veis sus diarios secretos, que lo recomiendo, los diarios secretos de Wittgenstein, donde más sufre Wittgenstein sin ninguna duda, como Nietzsche también, es en la zafiedad de la forma de hablar de los soldados. Iban en una especie de barco por un río y porque, digamos que lo que él esperaba era una especie de épica de la guerra, y lo que se encuentra es el horror de cuando el ser humano lleva al lenguaje una especie de lodazal de emociones, una profanación constante, ¿no? El caso de Wittgenstein respecto al lenguaje, creo que merece la pena recordar que en su primera época, la del Tractatus, Wittgenstein genera esa frase de los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Bueno, si ahí nos quedamos un momento y si aceptamos que efectivamente es así, porque efectivamente eso que llamamos mundo es algo así como lo que mentalmente hemos sido capaces de retener con determinados sustantivos, uniones entre sustantivos, que sí, pues yo qué sé, planetas, el Big Bang, el horizonte, la Tierra, el no sé qué. Todo eso lo llamamos nuestro mundo. De alguna forma, y en los fenómenos comunicativos del lenguaje lo que vamos viendo es lo que le va pasando al mundo, ¿no? Si vemos esto, pues evidentemente la que llamamos la palabrota como presencia, insisto, que puede ser creciente, incluso puede ser una pequeña plaga, ¿no? Entonces estaríamos en un mundo un poco feo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que menos le puede apetecer a un habitante de un mundo, si a uno le dijeran antes de nacer, ¿en qué mundo quieres vivir? ¿Quieres vivir en un mundo feo? ¿Quieres nacer ahí? Yo creo que no, ¿no? Creo que no hay nada más atroz que un mundo feo. Y claro, si los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo y yo, mundo y lenguaje casi están en una especie de fusión semántica o fusión ontológica, pues un mundo que está lleno, constantemente lleno o inoculado de palabras de este calibre, pues evidentemente es un mundo fallido, podríamos decir, ¿no? En el segundo Wittgenstein, que es el de los juegos del lenguaje, en el segundo Wittgenstein podríamos decir con él que si bien es cierto, como dice él, que es imposible encontrar un lenguaje perfecto que reproduzca la realidad como es, porque no podemos, ni sabemos cómo es la realidad más allá del lenguaje, ni podemos poner a todo el mundo de acuerdo con estructuras semánticas fijas, ¿no? De acuerdo. Y que al final lo que hay son jugadas de lenguaje, hay grupos distintas, son aquí y ahora, los significados cambian, las energías cambian, los jugadores cambian, sí, pero como él dice, mientras están vigentes estas leyes estos juegos del lenguaje tienen leyes. Y a los jugadores, mientras están ahí, las viven como leyes de la física, ¿no? Otra vez más, claro, si, yo qué sé, para hacer una serie en España, así pues yo no sé, no sé, no veo muchas, pero vamos, pues yo qué sé, de un ambiente así llamado de ciudades o no sé, da igual, de cualquier ambiente así social como campechano y
y cercano y humano, todo esto, si evidentemente no hay otra que jugar así, esas jugadas del lenguaje, pues obviamente si esas son las leyes de la física, vaya leyes de la física, vaya leyes de la física, vaya física, ¿no? Podríamos decir. Que, insisto, si bien son muy relajantes, pero normalizaría el desencanto, ¿no? Produciría humor o desahogo, pero el humor como manifestación de tristeza y de acidez. Sería un falso síntoma de alegría, sería en realidad de tristeza, ¿no? Entonces, si seguimos con los autores que os he traído, nos iríamos a Gadamer. Gadamer, Hans-Georg Gadamer, que es un autor que a mí me gusta mucho. Lo tenéis, todos ellos están en mi página de internet, en las distintas secciones, pues encontráis los artículos que tengo sobre ellos. Gadamer lo podéis leer, yo creo, donde de una forma más clara se puede uno acercar a él, es en la obra Verdad y Método. Ahí, en Verdad y Método, Gadamer, digamos, destaca que la esencia del ser humano es la interpretación, la hermenéutica. Estamos constantemente enfrentados estamos constantemente sometidos a la presión de interpretar la tradición que nos llega, ¿no? Es lo que estoy intentando hacer yo ahora. Estoy recibiendo estos ríos de oro o de diamantes, ¿no? Podríamos llamar, los paso por mi mente, intento pasarlos a vosotros para que os sea provechoso e indirectamente para que sea provechoso a nuestra civilización, ¿no? Entonces, él lo considera como, curiosamente, lo esencial del ser humano. El ser humano sería algo así como un lugar de entrada y salida de construcciones culturales, de ideas, etc., ¿no? Entonces, él se centra mucho, puedes imaginar, se centra mucho en el fenómeno del arte, en el fenómeno, digamos, estético de la experiencia de que llegue al ser humano, llegue una construcción, digamos, excelsa, por ejemplo, un texto, lo que él llama un texto eminente, es decir, que llegue algo escrito que digas esto es especial. Claro, Gadamer, como muchos otros teóricos del arte, y muchos, Schopenhauer también, y tantos, ¿no? Le preocupa que la tradición, lo que nos va llegando y lo que vamos emitiendo, se baje a un nivel, se vulgarice tanto, que finalmente se pierda el gran brillo, ¿no? Que se pierda, digamos, la textura mágica de la excelencia de las cosas, ¿no? El arte, la magia del genio, ¿no? Podríamos decir. Entonces, en ese sentido, él él habla de una cosa que sería lo diferente del texto eminente, sería, imaginemos que estoy haciendo un guión para una serie de televisión en España, perdón, una serie o un programa de televisión. Y una y otra vez metiendo pues las famosas 4 palabrotas de siempre, y venga a meterlo, y los 4 gracejos de siempre, lugares comunes, etc. ¿Qué pasa? Eso lo denomina Gadamer cursi, ¿no? Parece que llamaría la atención. ¿Cómo que las palabrotas son cursis? Sí, son cursis porque en realidad lo que se estaría buscando es muy muy repulidamente ir a la última. Es decir, no perder... si Iba a decir alguna palabrota, por cierto, pero es que no me apetece. O sea, iba a decir cuáles son, pero simplemente es que no me apetece. Como hay libertad de expresión, pues también hay libertad de no expresión, ¿no? Pues bueno, lo que quería decir es, de alguna forma, tiene un punto cursi, algunos a lo mejor prefieren la palabra hortera, no lo sé, de yo, la última, ¿qué es lo que hay que ponerse? ¿Qué zapatillas? ¿Cómo hay que ponerse el cuello de la camisa? ¿O cómo hay que hablar? ¿Cómo hablan los famosos? ¿Cómo habla el tal? ¿Cómo habla en la película? Pues yo más. Entonces, todo al final es una vulgaridad
cursi, en el sentido, ¿y cómo define cursi Gadamer? Que es lo importante, me parece muy interesante. Pues para él cursi es algo, un texto, por ejemplo, y cuando hablamos de un texto también puede ser, si queréis, los bloques de frases que incorporo yo a una conversación, yo qué sé, entre padres que van a buscar a sus hijos al colegio bueno, entonces, ¿qué es? Es cuando se incorpora en el texto cosas que son ajenas a la honestidad artística. Bueno, claro, en una conversación privada no valdría, pero pensad en un guión. Entonces habría, por ejemplo, cuando fuera por intereses comerciales, es decir, uno mete mucho tal, o como se decía, yo qué sé, la época española del destape, que era una cosa pues muy, muy divertida, ¿no? Lo del destape, perdón, voy a poner esto, perdón, voy a poner esto bien. Sí, es que está cambiando la luz. Bueno, entonces, no, pues mete que se le vea no sé qué, que no se le vea, que todas esos cálculos que no tendrían como objetivo la experiencia, lo que llama Gadamer, una especie de la excepcionalidad, el que te lleven a un ámbito, una fusión de horizontes nunca imaginado. Si lo que hay es un interés comercial, por ejemplo, dice Gadamer, o un interés patriótico, es decir, ideológico, que quede claro que se es muy de izquierdas o muy de derechas, o si se quiere meter esto, o por ejemplo, si se quiere meter en una película, que son la mayoría ahora, y las series de televisión, creo que sobre todo en España, son como autos sacramentales, ¿no? Por los grandes temas de los grandes demonios del momento y las grandes víctimas, pues que quede muy claro y muy desgarrado. Son como panfletos religiosos, autos sacramentales, son como pasos de Semana Santa, ¿no? En general. Todo esto está bien en un futuro, como dice Gadamer, sirve todas estas cosas pues, para historiadores que gracias a esta cursilada les va a permitir conocer, ¿no? Lo que hacíamos en esta época, pero desde el punto de vista artístico no vale nada. Entonces, porque le falta la frescura, le falta la libertad. Digo, para unirnos con Nietzsche, etc. Falta frescura, falta libertad, falta incluso un cierto sentido de la reverencia ontológica y metafísica al propio lenguaje. Falta altura, falta profundidad, falta poderío en todas estas cosas. Bueno, el último que os he traído, el último autor, es Jürgen Habermas, que pues, de todos los que os he traído, pues es el único que sigue vivo, aunque es un hombre ya muy mayor. Espero que dure mucho. Es un filósofo que respeto enormemente, como tanta gente. Es un filósofo que está en la línea de la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt se creó en la estela, digamos, de la ideología marxista, pero se creó, gracias a Horkheimer, se creó precisamente para frenar las derivadas totalitarias y no humanistas del marxismo. Lo interesante de Habermas, aparte de muchísimas cosas, es que, que sobre todo a partir de los años 70, lo que se llamó el linguistic turn, él considera que no es el trabajo lo determinante en la sociedad, como lo habría pensado, por ejemplo, la ortodoxia marxista, sino que lo es el lenguaje. Al final va a ser la comunicación lingüística intersubjetiva, lo que hacemos cuando hablamos con cualquier ser humano en un supermercado, con un hijo, con nuestra persona amada, con quien sea, con amigos, no amigos. Eso es lo esencial, ahí es donde está todo. Ahí están todas las posibilidades de opresión o de no opresión, y ahí está donde se manifiesta, digamos, la textura íntima, ¿no? Recordemos a Cicerón también, pero no da tiempo a más referencias. Entonces, él da una importancia, bueno, su aportación fundamental es la acción comunicativa, da una importancia determinante para la construcción de nuestra civilización a que nos hablemos en condiciones ideales del habla, la importancia enorme que tiene el intercambio
lingüístico. Lo que pasa es que en las condiciones del habla, lo que él llama los universales del habla, es decir, algo así como cosas que damos por supuesto cuando vamos a hablar con alguien, establece varios, está muy bien, pero hay uno que él denomina como la rectitud. La rectitud son unas normas invisibles que hemos consensuado, que se consensan en las comunidades, digamos, en las comunidades, ¿cómo la llamamos? Lingüísticas, o comunidades de personas que se hablan. Entonces, la rectitud son normas consensuadas de qué es lo correcto, qué es lo que no es correcto en ese proceso del hablar. Y ahí él insiste en, son las normas consensuadas. Me pasa con Habermas en este tema y en muchos más, que da demasiada, pone el foco demasiado, y para mí inquietantemente, en la validez casi metafísica y casi religiosa del consenso. Parecería que cualquier cosa que ha sido consensuada, ya por el mero hecho de ese consenso, de ese éxito grupal, de ese beneplácito, de esa paz social, ¿no? Parecería que ya validaría todo. Es decir, podría ocurrir, según esta teoría de Habermas, de los universales del habla, podría ocurrir que fuera correcto en un momento determinado incorporar un nivel de blasfemias, bueno, no digo blasfemia en el sentido religioso, sino bueno, palabrotas o palabras malsonantes, que fuera sutilmente consensuado, que no pasa nada. Ante eso yo quisiera añadir, en una línea que no es la de Habermas, a mí me gustaría desactivar o aflojar lo que creo que se podría llamar un totalitarismo del consensualismo, ¿no? El consensualismo tiene que tener unos límites. Puede ocurrir que personalmente, o sea, haya individualidades que directamente les sea insoportable esas normas aceptadas por todos, ¿no? Entonces ahí se crea la tensión, ¿no? Tensión que, por ejemplo, Lyotard, el postmoderno francés, que está en una línea muy alejada de Habermas, o estuvo, él estaría más en la disidencia, en la discrepancia, en la individualidad crítica y distante. No porque esté normalizado viene de norma, no porque lo haga todo el mundo, vamos a considerar que se ha cumplido ese universal del habla, ¿no? Entonces, por tanto, conclusión, si queréis, de mis ideas que querría pues, haceros llegar, es uno, uno es simplemente un síntoma, es decir, creo que estamos ante algo fáctico. Lo fáctico creo que es bastante poco dudoso, que es que hay un incremento de esta plaga, va a más, si no tenéis más que ver, comparar unas series americanas o películas de ahora con una de hace 20 años, eso es muy evidente, la calle, la incorporación, por ejemplo, de las mujeres también, incluso en determinados sectores teóricamente más refinados o más cultivados, incluso con una referencia genital impactante y muy agresiva también. Esto tal, habrá, me imagino, psicólogos y sociólogos que habrán hecho estudios más profundos que el mío. Yo solo hago unas reflexiones filosóficas sobre lo que significa. La básica es mi concepción de la sacralización del lenguaje, de la relevancia absolutamente existencial de esto, de ese hábitat, y que, digamos, se podrían estar llenando los océanos en los que nadamos, donde se despliegan nuestros mundos, ilusiones, palabras, se podrían estar ensuciando mucho y se podría hacer
pudiera ser que se hiciera desagradable nadar, o por lo menos nadar en grupo. Y entonces yo creo que merece la pena una llamada de atención. Y lo dejo aquí. Ya os paso la palabra a vosotros. Y os leo y encantado, podéis imaginar. Y comentamos. Reconozco que a lo mejor la imagen que os he puesto, que es una de las, es demasiado exagerada, es un cuadro sobre una de las pestes de Egipto, pero de las plagas de Egipto. Pero bueno, era una imagen interesante. Las escucho. Lo que escribáis yo lo repito y queda grabado, ¿no? Si os apetece, vamos. Tomaros vuestro tiempo, por supuesto. Sabéis que para el chat tenemos media hora, tranquilamente. O sea que si terminamos antes, pues... ¿Alguien se anima a hacer aportar alguna idea? Yo os espero, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna teoría de por qué puede estar pasando lo que está pasando? ¿Alguna teoría complementaria? O, por supuesto, alguien, todo lo contrario, considera que es positivo lo que está pasando, que a lo mejor a mí se me ha escapado algo y, bueno, pues podría tener una utilidad o un beneficio. Sí, a ver. Bueno, si queréis lo dejamos aquí. ¿Queréis que lo...? No sé si es que alguien está escribiendo y yo no lo veo. Pues, amigos, nada. Mira. Bueno, María... mira, María dice... bueno. María dice, muchas gracias. Tomar conciencia de que las cosas están así, creo que ya es una manera de poder cambiar y mejorar. Eso espero. Muchísimas gracias a ti, José Manuel Barcina. Bueno, no sé si alguien... Pues nada, amigos, pues un placer y os llegará el vídeo en breve. Y ha sido un honor estar aquí con vosotros y poder
aportar pues, lo mejor que tengo. Hasta la próxima. Adiós, Juan Manuel. Adiós a todos. Que estéis bien. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Gracias, Ovidio.